Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Nuevamente, qué bendición continuar nuestra serie. Normalmente, si estamos durante una serie, acostumbro a detener la serie para traer un mensaje, digámoslo, especial, pero esta vez no lo he querido hacer, sino quiero continuar la serie porque precisamente lo que estamos viendo aquí tiene que ver mucho con lo que es el ADN, la cultura de Gracia sobre Gracia, particularmente hablando sobre la transparencia que transforma. Y lo que vamos a hacer hoy en esta serie de transparencia que transforma es pasar la página, por así decirlo. Hemos estado meditando bastante en Génesis capítulo 1, capítulo 2, y hoy llegamos al capítulo 3, y si te das cuenta el tono cambia, la historia cambia, y yo me imagino que la mayoría de ustedes están muy familiarizados con Génesis 3. Pero yo quisiera que hoy fuéramos muy adentro, desglosáramos lo que Génesis 3 nos dice en cuanto a la realidad de lo que pasó, que ya el mundo no es como lo hemos visto en Génesis 1 y 2, cuando Dios llamaba a la creación buena y buena en gran manera. Hoy ya entramos a Génesis 3 y nos damos cuenta que realmente Génesis 3 en adelante es nuestra realidad. Si tú has estado con nosotros en Génesis 1 y 2, te has dado cuenta que esa ya no es nuestra realidad. Hemos visto Génesis 1 y 2 como de alguna manera el principio de lo que tenía que ser, pero ahora entramos a Génesis 3 y nos damos cuenta que de ahí en adelante es el mismo mundo que tú y yo vivimos después de la caída de Adán y Eva. Es precisamente en esa realidad en la que nos encontramos, como lo que pasó con Adán y Eva en vivir en un mundo caído. Es decir, ahora ya entramos a entender un poco más el por qué es tan complicado ser transparentes. Ahora ya entramos a decir por qué esta tendencia natural de esconderme, de no poder ser honesto con mis hermanos en Cristo, por qué esta tendencia de aislarme, de separarme, por qué de los porqués. Génesis 3 te dice, mira ahí, si Génesis 1 y 2 no lo entendemos, Génesis 3 va a ser como algo normal, así la caída. No, algo pasó serio en Génesis 3 por lo que había dicho en Génesis 1 y 2, pero algo pasó también después de Génesis 3, y es que vivimos en un mundo caído, que ha sido y ha afectado muchas áreas en nuestra vida. Génesis 1 y 2 dice bueno en gran manera, pero fíjate cómo dice más adelante en Génesis 6, y vamos a entrar a Génesis 3 obviamente, pero fíjate cómo cambia todo. En Génesis 6, después del capítulo 1 y 2, obviamente adelantándome al 6, Dios dice lo siguiente en el versículo 5, el Señor vio, Génesis 1, Génesis 1 y 2, Dios vio que era bueno, bueno en gran manera. Capítulo 6 dice, Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la realidad y el mundo en el cual tú y yo nos encontramos. Ahí es donde estamos tú y yo. En un mundo donde no simplemente los que están a tu alrededor buscan en ocasiones hacer el mal o pecar, pero resulta que el hombre interior, en tu corazón, busca hacer lo mismo, pecar. Entonces tenemos que entender que el mundo después de Génesis 1 y 2, después del Génesis 3, ha cambiado completamente. En las palabras de un teólogo que estaba leyendo, teólogo David Atkinson, él dice lo siguiente que me da mucha atención. Él dice, el mundo visto a través del cristal roto del capítulo 3 ya no es un mundo normal. Todo es ambiguo, ya nada es muy bueno. Entrando a Génesis 3 nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3 para que el mundo en el cual tú y yo vivimos y el cual vivimos ahora es malo? Es en alguna manera bueno, pero algo ha pasado
y es algo que nos afecta a todos nosotros. Entonces ahí vamos a estar meditando en el versículo del 1 al 5. Y para que sepas, el próximo domingo vamos a meditar, Dios permita, solo en el versículo 6. El próximo domingo vamos a meditar solo en el versículo 7. Para el próximo domingo meditar y saber, qué bueno que se rían, para anticipar, ¿cómo yo entiendo este corazón acá? Vamos a tener un tiempo para meditar verdaderamente cómo yo entiendo mi corazón a la luz de un mundo caído. Porque te anticipo, el problema mayor tuyo no es el que está al frente, el que está atrás, el que está al lado. El problema mayor tuyo radica aquí adentro de tu corazón. Entonces vamos a meditar hoy, primero que todo, en los versículos del 1 al 5, y vamos a ver que estamos como estamos, en parte, por la astucia de Satanás. Es donde vamos a estar meditando en Génesis 3, del 1 al 5. Esta parte del relato de la creación, como hemos visto, todavía estamos en el relato de la creación. Génesis todavía 1 y 2 pasamos, Génesis 3 es parte todavía del relato de la creación. Vemos un lugar histórico. ¿Y sabes por qué yo hago énfasis en un lugar histórico? Porque aunque ha existido mucho anteriormente, hoy también se están levantando de nuevo algunos quizás teólogos o cristianos, entre comillas, o personas que dicen que el jardín del Edén o el huerto del Edén fue algo de ficción, no fue real realmente lo que pasó en Génesis 1 y 2. Y mucho menos lo que pasó en Génesis 3. Esto no es real. Nosotros vamos a la Biblia y vemos que sí es histórico. Porque si no hay un lugar histórico, el pecado entonces es algo de un sueño, algo que realmente no existe. No hay tal cosa como pecado, no hay tal cosa como maldad. En realidad todos somos buenos. Y eso es algo que la Biblia contradice. Porque la Biblia tiene un lugar histórico llamado Jardín del Edén o el Huerto del Edén, donde algo pasó con personas históricas y es Adán y Eva. Si Adán y Eva no son reales, sino simplemente ficción o algo, un cuento que un señor llamado Moisés se inventó, entonces tampoco entenderíamos lo que pasó después, y es que todos hemos heredado una naturaleza caída. Y todo el argumento del apóstol Pablo sería puesto a un lado. Si no hay un lugar histórico con personas históricas, olvidémonos entonces, cerremos esto, apaguemos la luz y vayámonos de acá. Porque entonces Cristo de nada vino a la cruz. Entonces para nosotros es muy importante entender que hay un lugar histórico con personas históricas que nos explican el mal de la creación. Si tú te has preguntado, y me imagino que te has preguntado, ¿por qué pasan cosas malas? Y no simplemente por qué pasan cosas malas, ¿por qué pasa esto en mi corazón a veces que me veo inclinado a hacer el mal? Veo la tentación y cedo a la tentación. ¿Por qué pasa estas cosas? Bueno, en Génesis 3 encontramos que pasa lo que pasa precisamente porque algo malo pasó. Y aquí encontramos entonces lo que ha traído el pecado, y es lo que hace tan difícil el relacionarnos unos con otros. El por qué es tan difícil que cuando tú has pecado, tú te tragues tu orgullo y le digas a tu esposa, perdóname. En vez de justificarte, buscar un montón de excusas para decir, no, es que tú primero. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que nos hemos equivocado y que nuestro error no es simplemente un error, pero es un pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto y queremos tomar la venganza y la justicia en nuestras manos? ¿Por qué queremos pagar mal por mal? Todo esto tiene un lugar. Y en el jardín del Edén vemos precisamente la astucia de Satanás para lo que Dios había unido, Él lo separara. Para lo que Él había formado como una primera comunidad donde se hablaran amorosamente, cuidadosamente, transparentemente, viniera el pecado y Satanás hiciera con su astucia separado. Lo que anteriormente no había nada oculto, por eso no había vergüenza, después, como vamos a ver, vino la vergüenza. Entonces, hay un lugar donde tenemos que ir y entender, precisamente porque nuevamente no vamos a entender la necesidad y el llamado bíblico de la transparencia que transforma si no elevamos la seriedad de Satanás y del pecado. Si no hay Satanás y si no hay pecado, o si mi pecado es tan mínimo, yo no me voy a abrir con alguien para que me ayude a cambiar. Porque si mi pecado es un pecadito, ¿para qué yo me voy a abrir con alguien? Entonces, si no entendemos la seriedad del pecado como la seriedad de la astucia de Satanás para tentarte y destruirte, jamás tú vas a buscar compañeros a tu alrededor para pelear contra aquello que te quiere destruir y se llama tu pecado usado por Satanás para destruirte.
Estamos aquí porque precisamente hemos tratado de formar un fundamento y es que hemos sido creados a la imagen de Dios para crecer en comunicación en la comunidad de Cristo, siendo transparentes con el fin de ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Esa frase, sin la realidad del pecado, no vamos a poder luchar con aquello que Dios nos ha llamado a luchar y a vivir, y es en una comunidad llamada la comunidad de Cristo, con fines de transparencia. Si yo no elevo la seriedad de mi pecado y de mi tentación de ocultarme, créeme que lo más fácil va a seguir viviendo escondidas, ocultando lo que Dios sabe, ocultando lo que ya Cristo pagó en aquella cruz y pensando que esa es la manera en como yo debo vivir mi vida. Entonces, ¿por qué hablamos de la seriedad de lo que pasó en Génesis 3? Porque precisamente la transparencia busca algo. Y yo le he dicho a esto que la transparencia es abrir mi corazón. Y vamos a ir más adelante, como les acabo yo de explicar, que cuando lleguemos al corazón, ¿por qué es que yo hablo del corazón? Porque la Biblia habla del corazón como aquella realidad donde tú guardas todo. Y si yo no busco la transparencia con fines de abrir mi corazón, yo te voy a estar diciendo cositas que yo estoy como que ok. Sí, ora por mí porque tenemos problemas. Ok. Sí, no, todo bien. O sea, unas cositas por ahí, pero todo bien. Eso es como que dar ciertas cositas, pero no realmente ir a la raíz del pecado. Porque Pablo nos llama a matar el pecado desde la raíz. No cortar hojitas, porque van a volver a crecer. Entonces, la transparencia es abrir mi corazón al comunicar las cosas de adentro con el fin de que quien me escucha me muestre a Cristo para ser transformado en lo interno a la imagen de Cristo. Todo esto, aunque es un llamado bíblico, como lo vamos a ver más adelante, realmente entendemos que por qué es tan difícil es porque precisamente la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada a tal punto que hemos heredado, como se conoce en teología, una corrupción total o una depravidad, una total depravity, una depravación total. Y yo sé que eso suena un poco fuerte, pero a menos de que tú entiendas la realidad de lo que el pecado ha hecho contigo completamente, que no simplemente afectó tu vida física con una muerte física, pero que el pecado lo que trajo a tu vida y a mi vida fue una muerte espiritual donde tengo cero apetito por Dios. Tengo cero deseo de buscar a Dios, a menos de que Dios extienda su gracia, quite mi ceguera, quite mi muerte espiritual y me dé ojos para ver. Entonces nosotros después de la caída hemos heredado una corrupción total donde no hay ningún pensamiento que quiera buscar a Dios por su propia cuenta. No hay ningún deseo o apetito por decir, Dios, yo te amo a ti, a menos de que Él haga algo en ti. Si no entendemos eso, la salvación entonces tiene un autor o doble autores. Dios y tú. Pero la salvación es de Dios. Y Él salva. Como aquel que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Eso hace con nosotros. Cuando estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero gracias al Señor. Por lo tanto, todo lo que vemos en Génesis 3 en adelante es que aquello bueno que Dios ha llamado se ha convertido en lo malo, porque el hombre ahora ha sido manchado por el pecado junto con toda la creación manchada por el pecado. Por lo tanto, vivimos en un mundo quebrado por el pecado. No simplemente quebrado por el pecado, pero un mundo que es quebrado por el pecado, que cada vez más propaga el pecado. Yo no tengo que decirte esto para que tú entiendas, pero cuando tú miras cómo ha crecido cada vez más y cómo se propaga cada vez más, toda enseñanza contra la palabra de Dios está por todo lugar, aún en los cartoons de los niños. En cualquier lugar que tú mires se propaga cada vez más y más y más el pecado. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Esa es la realidad nuestra. En un mundo que ha sido corrompido por el propio pecado. Entonces, ¿por qué hablar de Génesis 1 y 2 junto con Génesis 3? Porque Génesis 3 está conectado con Génesis 2. Lamentablemente, en nuestras traducciones, el capítulo 3 comienza con la serpiente. Pero el capítulo 3 comienza en hebreo con una conjunción va, que es y. Y esa conjunción es muy importante porque lo que hace Dios
por medio de Moisés es ayudarte a entender que tú no puedes entender Génesis 3 sin Génesis 2 y no puedes entender Génesis 2 sin Génesis 3. Es imposible. Porque cuando Moisés escribe la serpiente, no es que simplemente se queda atrás Génesis 1 y 2, sino que Moisés intencionalmente usa esta conjunción y la serpiente. Cuando terminamos entonces que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, tú continúas, quitas el 3 para ayudarte a entender y sigue leyendo y la serpiente. Entonces se conecta tanto gramaticalmente como teológicamente. No podemos perder de vista Génesis 2 al leer Génesis 3 y no podemos leer Génesis 3 si tú no entiendes Génesis 2 o aún Génesis 1. No podemos entender lo que pasó sin entender cómo fue que Dios creó todo. No podemos entender las consecuencias de lo que se perdió si tú no has entendido qué fue lo que Dios dio en Génesis 1 y 2. Por lo tanto, teológicamente vemos que el mundo era bueno, pero que ese mundo bueno no quedó así. Vemos que Dios tenía intenciones buenas para con la primera comunidad, Adán y Eva. Pero vemos en Génesis 3 que teológicamente esto no pasó. No pasó no porque Dios no tuviera control. Pero te anticipo que Dios eterno permitió y diseñó desde la eternidad que Génesis 3 existiera en su historia. A Dios no se le escapa la caída. Porque Dios desde la eternidad había planeado la salvación, como Pablo dice en Efesios 1. Él ha planeado la salvación desde la eternidad. Por lo tanto, Génesis 3 tenía que estar en su historia. Él escribió perfectamente su libro y perfectamente vemos entonces que Dios escribió lo que escribió en Génesis 3 para ayudarnos a entender que necesitamos un gran Salvador. Por lo tanto, lo que vemos aquí entonces es el engaño de la tentación, lo engañoso que es la tentación. Lo que vamos a estar meditando es, yo quiero que Dios nos ayude a ver en serio lo que es la tentación. Estoy convencido de que a menos de que tú veas la seriedad de la tentación a tu alrededor por una persona que realmente busca engañarte para destruirte y es Satanás, a menos de que veamos esto, tú vas a estar siendo bombardeado todos los días con diferentes tentaciones y simplemente vas a ceder. Cada vez más, cada vez más. Porque hay una realidad y se llama la realidad de la tentación, donde obviamente Satanás busca engañarte por su astucia. Y eso es lo que encontramos acá. Encontramos a la serpiente siendo astuta para precisamente engañar a la mujer y hacerle creer algo que Dios no había dicho. Encontramos entonces la serpiente, encontramos aquella serpiente como Satanás. Y vemos a este personaje a lo largo de toda la historia de la redención. Si tú no entiendes Génesis 3 nuevamente, tú no vas a entender cómo toda la Biblia empieza a hablar de aquel enemigo, de aquella serpiente, de aquel Satanás, de aquel diablo que busca devorarte. En Génesis entonces 3 encontramos precisamente lo que Dios en Cristo ya nos había dicho en Juan capítulo 8, versículo 4, cuando Él le dice, este Satanás es el padre de la mentira. Y lo que Cristo dice cuando dice que Satanás es el padre de la mentira, tú vas a Génesis 3 y precisamente ves a la serpiente mintiendo. Vemos a esta serpiente a lo largo de Génesis 3 y a lo largo de toda la Biblia para ayudarnos a entender que lo que necesitamos saber en cuanto a la serpiente o Satanás, en cuanto a la tentación y el pecado, Dios nos lo ha dejado en su palabra. Ahí está todo escrito para nosotros entender cómo luchamos con aquello que realmente nos está buscando todo el tiempo. No podemos entonces batallar la pelea que tenemos que enfrentar si no conocemos a nuestro enemigo. Ahora, posiblemente tú vienes de otros trasfondos, de otras iglesias, donde se maximizaba el poder de Satanás a tal grado que era igual que Dios en poder. Y que tú tenías que enfrentarlo y atarlo y encadenarlo porque realmente Satanás te iba a hacer algo. La Biblia no presenta a Satanás como soberano. La Biblia habla de Satanás como una criatura de Dios, un ángel caído, que está de alguna manera amarrado por Dios, encadenado por Dios, con cierta cuerda para que él haga conforme lo que Dios permite que él haga. Entonces lo que nosotros encontramos es que obviamente hasta que yo no entienda la realidad que sí hay una persona, criatura llamada Satanás y que si hay algo llamado tentación y que si hay algo llamado pecado, yo no voy a pelear bien.
Yo no me voy a buscar realmente cómo peleo con aquello que realmente es mi enemigo, Satanás, buscando tentar lo que hay en mí y se llama el pecado. ¿Por qué? Porque no podemos sacar lo que huele mal sin tener un buen olfato. Si tú no sabes que algo está mal, que algo se pasó, posiblemente te lo vas a comer y te vas a enfermar. No podemos ni siquiera ver el peligro de la calle si tú no tienes buena vista. Por tanto, no podemos entender la tentación y el pecado si no conocemos quién está detrás de la tentación y el pecado. Sería imposible, no lo vas a poder hacer, no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, ahora sí entrando a esto que Moisés le llama que la serpiente era más astuta. ¿Tú te has puesto a pensar qué quiere decir Moisés y qué quiere decir Dios cuando le llama a la serpiente astuta? ¿Qué querrá decir lo que Moisés al referirse a la serpiente como astuta? Bueno, esta palabra no siempre significa algo malo, bíblicamente hablando. Tú pones astuta en la Biblia y te vas a dar cuenta que no siempre es algo malo. Por ejemplo, el rey Salomón, el sabio Salomón, habla en Proverbios, hablando de aquellos que son prudentes o astutos y los ve como algo bueno. Lo que quiere decir entonces es que la astucia de la serpiente era algo malo. No era algo bueno, era algo malo. La astucia que tiene aquí en mente Moisés entonces está ligada con la intención de la maldad que la serpiente tenía. Y obviamente conociendo la historia tú ya sabes que precisamente buscaba el mal, buscaba engañar, buscaba hacer algo que vamos a ver más adelante. Entonces la astucia de lo que la serpiente tenía en mente era no hacer algo bueno, pero hacer algo muy malo. Entonces ser astuto no siempre quiere decir ser algo malo, siempre y cuando el ser astuto busque la gloria de Dios y el bien de tu hermano. Pero Satanás ni quiere la gloria de Dios ni quiere tu bien. Por tanto, él usa su astucia para hacer todo lo opuesto. No darle gloria a Dios y engañarte para verte destruido y destruido. Satanás te va a presentar algo como bueno y tú ceder aquello que es bueno para cuando te comas lo que vas a comerte, te des cuenta que es malo en gran manera. Por ejemplo, ¿sabes cómo Cristo le llama a los fariseos? En Mateo 12:34 le llama camada de víboras. Esto tiene que ser una ilustración, una idea de la serpiente. Cuando tú ves y entiendes lo que es la serpiente y cómo Dios la usa, cómo aún Cristo se refiere a aquellos fariseos que era una camada de víboras. ¿Y sabes por qué le llama esto a estos fariseos? Porque precisamente en Mateo 12:34 todo el contexto estaba que ellos estaban llamando a Cristo uno que estaba y era un demonio y que estaba y era parte del mismo bando de Belcebú, el príncipe de los demonios. Estaban tratando de poner a Cristo con la serpiente. Estaban tratando de decir, Cristo, tú eres uno de esos bandos. Y Cristo dice, no, ustedes son una camada de víboras, porque ustedes hablan desde un corazón no circuncidado, un corazón no regenerado, un corazón no salvado. No simplemente es Cristo, pero fíjate lo que Pablo dice, que me llamó mucha atención cuando yo estaba tratando de encontrar cómo explico la astucia de Satanás mala, engañosa. Bueno, Cristo le llama a los fariseos, ustedes que hablan de mí como una cama, como que yo soy parte de este bando, de este príncipe de los demonios. No, ustedes son estos. Fíjate lo que Pablo le dice a Elimás, el mago en Hechos 13:10. Tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño. Y tú tienes que ir rápidamente y decir, Génesis 3, el engaño que Satanás causó en el jardín del Edén. Usted le dice, tú hijo del diablo que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Y escucha esta pregunta, porque la leo porque precisamente lo que pasó en Génesis 3. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿No te detendrás ya de torcer los caminos que son rectos del Señor? Génesis 1 y 2, bueno, en gran manera. Génesis 3, espérate, lo voy a torcer. Voy a dividir, voy a separar, voy a engañar, voy a hacer que lo que iba por acá vaya para acá. Y no te olvides, nuevamente hago énfasis en esto, que aunque fue para allá, nunca escapó la voluntad de Dios. Por favor, no pierdas esto.
Que muy fácil podemos ver la tentación y la caída como que Dios dijo, ay, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Ese no era mi plan. ¿Ahora qué hago? Déjeme pensar, ya vengo. No, 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 desde la eternidad Dios orquestó, planeó sin Él ser el causante del pecado o ser juzgado como un pecador. Dios permitió como el buen diseñador de su historia y dijo, eso tenía que pasar así. Entonces, aún Pablo dice a este mago, Elimas, hijo del diablo, Satanás y sus mensajeros entonces son expertos en cambiar los caminos rectos del Señor con una astucia pecaminosa. Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia y tú ves entonces a esta serpiente astuta con mensajeros astutos buscando el mal, no pienses en una serpiente o en sus mensajeros como vestidos de negro fuera de un local como este. Porque Satanás va a querer hacer lo que él quiere hacer con el jardín del Edén, como lo hizo ahí en cada iglesia. El mal nuestro no se encuentra cuando salimos de aquí. El mal nuestro se encuentra en nuestros propios corazones. Por lo tanto, todo lo que suene y huela como a división, separación, engaño, astucia, artimaña, no le atribuyas esto a Dios. Esto tiene un origen y es Satanás buscando el mal de lo que es la iglesia. Entonces, lo que vemos aquí es que nosotros no podemos entender nuevamente Génesis 3 y la realidad del pecado si nosotros no lo vemos nuevamente desde una plataforma de vigilancia en momentos de guerra. Nuevamente, familia, yo me imagino que pasa los domingos en la mañana en tu mente. Como que, bueno, tengo que ir a la iglesia, es cierto, vamos a la iglesia. Los domingos, los días de la semana, cuando tú tienes que abrir tu palabra, ¿cómo lo ves? Como, sí, déjame, hoy como que tengo ganas de leer la Biblia. O hoy, sí, hoy no hay, como que está lloviendo, bueno, no podemos ir a la playa, vamos a la iglesia el domingo. O sea, yo me imagino si tú ves que lo que Dios nos permite pasar diariamente, pero colectivamente, es prepárate porque estás en guerra. ¿O realmente lo vemos como algo más? Como que es normal. Bueno, nosotros no vamos a poder enfrentar la guerra que está delante de nosotros diariamente si no lo hacemos desde una plataforma de vigilancia y una seriedad, no dicha por mí, pero dicha por Cristo. Dicha por el apóstol Pedro. Estén alerta, porque hay uno que anda rugiendo como un león buscando destruirte. No dejen de orar para que no entren en tentación. La carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Oren sin cesar. No son palabras de vacaciones. Por tanto, si no entendemos lo que está pasando diariamente con la tentación y con el pecado y con Satanás, no podremos entender la seriedad de enfrentarnos diariamente con aquello que busca destruirte. Porque Satanás, quiero decirte, no busca tu bien. No, él tiene otras personas que se encarga de molestar más que a mí. No, Satanás te quiere destruir a ti si tú eres un creyente. No pienses, no, a mí no, a mí nadie me tenta. No, a mí no, yo, no lucho con muchas cosas. No luchas con muchas cosas, sí, luchas con muchas cosas. Porque todos aquí luchamos con diversas pruebas que nos van a llevar a ser tentados, que nos van a llevar a pecar. Todos aquí pecamos. No, pero si el pastor, no, porque pues el pastor. No, el ser pastor no me hace no pecar. Lucho diariamente con la carne. Por lo tanto, nosotros no vamos a ver la seriedad si no lo vemos de una plataforma de vigilancia en vez de verlo como en una hamaca en la playa con una Coca-Cola en la mano. Así vemos muchas veces la tentación y la guerra que nos enfrentamos diariamente. Con una hamaca en la playa con una Coca-Cola. Todo está bien. No, todo está bien. Entonces lo que veremos en las próximas semanas es precisamente esta serpiente astuta que busca engañar, que busca nuevamente ser aquella que cause división, aquella que no quiere ver lo que Cristo compró. Pero como yo dije al principio, leemos esto de Génesis 3 sin perder de vista Génesis 3:15. La promesa de Dios mismo: pondré enemistad entre tú y la mujer,
entre tu serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esto de Génesis 3:15, en un contexto de caída, es el anuncio del Evangelio de Cristo. Él vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Por tanto, hablamos de la seriedad de la tentación y de la seriedad del pecado, pero para el creyente esto no es de, ¿y ahora qué voy a hacer? Haz lo que tienes que hacer. Mira a Cristo, corre a Cristo, busca de Cristo, aprende de Cristo, sirve a Cristo, ármate de la iglesia de Cristo con la palabra de Cristo. Solo no puedes hacerlo. Eso es lo que estamos hablando en Génesis 1 y 2. No puedes, no ha sido diseñada. Eso es lo que Satanás quiere mostrarte y hacerte creer, que sola puedes, que solo puedes. Y la Biblia dice, jamás lo puedes, porque precisamente Cristo compró con su sangre una iglesia compuesta de un pueblo, de diferente tribu, de diferente lengua, de diferente nación. Él ha comprado un pueblo y las horas de Satanás ya están contadas. Por eso es que la historia de la Biblia termina Apocalipsis 20 diciendo que vendrá este día donde la serpiente astuta de Génesis 3, al final de la historia, será echada en el fuego por el resto de la eternidad para sufrir lo que él ha causado. Esa es la historia de Satanás. Entonces te hablo de todo esto desde la plataforma de la victoria de Cristo. No entramos a ver la caída como, ¿y ahora qué pasó? No, entramos a ver la caída desde la victoria de Cristo. Entramos a ver la serpiente astuta desde la perspectiva del león, del cordero que fue inmolado. Entramos a Génesis 3 con una realidad ya en nosotros. Tenemos un lugar en la mesa de Cristo, sentados ahí por Cristo. Por tanto, sí es serio para nosotros mirar y entender precisamente lo que Satanás buscó hacer, y es dividir, es tergiversar la palabra de Dios, es torcer lo que Dios ha dicho, es poder hacer lo que Dios dijo que quería, comunicar sus virtudes por medio de su creación, por medio de su palabra. Satanás quiere que esas virtudes comunicadas por Dios no sean vistas o apreciadas. Por tanto, Satanás va a querer que todo lo que esté escrito acá tú lo veas como mínimo, como no importante. Satanás no quiere que tú pongas tu vista en el libro. Él no quiere que tú te despiertes diariamente a buscarle a Él. Él no quiere que los domingos tú te reúnas con la iglesia de Cristo para juntos someternos a su palabra. Él no quiere esto. Él no quiere que nosotros busquemos entonces el diseño de Dios en la creación, el diseño de Dios en la comunidad de Cristo. Él no quiere que nosotros busquemos a Cristo, pero Dios quiere que busquemos a Cristo. Y ahí es donde está nuestra plena convicción que Dios ha hablado, y por lo tanto tenemos que entender que en su palabra encontramos lo que tanto estamos buscando en otro lugar: significado, propósito, identidad, palabras de sabiduría. Todo esto que estamos buscando en tantos lugares, Dios nos lo ha dado aquí. Por lo tanto, Satanás busca presentarte algo que supuestamente él tiene como algo mejor. Pero realmente no hay nada bueno aparte del Señor. Él es lo mejor de lo mejor. En Él se encuentra lo muy bueno en gran manera. En Él es donde venimos juntos, entonces no buscando ser engañados por la serpiente, pero viniendo al Señor juntos. Por tanto, con todo este preámbulo, vamos ahora a ir poco a poco a lo largo de estos domingos a entender precisamente lo que Satanás quiere hacer. La serpiente busca, como acabo de decir, tergiversar las palabras de Dios con astucia. Eso es lo que él busca. Él busca ser astuto para sembrar lo que vamos a ver, no simplemente sembrar duda, pero cambiar las palabras de Dios. Satanás lo que quiere astutamente, él no te va a presentar a decirte, la Biblia no es cierto. Ah, qué fácil. No, sí es cierto. No, lo que Satanás va a buscar es en momentos donde tú estés solo o medio de la tentación, sembrar duda, causar algo en ti que no te ayude a buscar de Él. Por tanto, lo que vemos aquí es precisamente lo que hace Satanás con la mujer, y se dirige a la mujer y le pregunta, con que Dios le ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Ahora, si has estado con nosotros ya, te das cuenta que algo ahí anda mal. ¿Qué es lo que pasa y que está mal en este relato de Génesis 3? Y lo que hace que el lector se pregunte es, ¿por qué fue a la mujer? ¿Por qué no fue a Adán?
¿Por qué no fue Adán? ¿Por qué fue a la mujer? Y cuando nosotros hemos leído Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que Satanás con su astucia pretende nuevamente desde el comienzo cambiar roles. Él quiere dividir, él quiere separar, él quiere ir a la mujer. Porque fue al hombre el que Dios le dio instrucciones claras, y se supone que Adán, con el diseño de Dios de liderar el hogar, de liderar a la esposa, tuvo que haberle enseñado las palabras de Dios, porque en Génesis 2:15 fue al hombre que Dios le dijo: no comas de ese árbol. Lo que encontramos entonces nuevamente, posiblemente, es nuevamente Satanás con su astucia, que desde temprana en la historia, cambiar con la tentación aquellos roles que Dios había dado al hombre y a la mujer. ¿Y sabes por qué hago esta afirmación? Porque el Nuevo Testamento lo hace. Pablo en 1 Timoteo 2, antes de entrar a lo que los ancianos, hombres llamados por Dios a ejercer como pastores en la iglesia local, él dice en Génesis 2, en 1 Timoteo 2, que el orden del liderazgo se debe al orden de la creación de Dios. Dios creó al hombre primero. Y como ya hemos dicho anteriormente, esto no quiere decir que el hombre sea más y que la mujer sea menos. Esto quiere decir que hay roles que Dios ha dado a su creación. Por tanto, cuando el Satanás va a la mujer, nosotros nos preguntamos: ¿y dónde estabas tú, Adán? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y como lo vamos a ver más adelante, Adán estaba escondido detrás de su mujer. Y como lo vamos a ver más adelante, en palabras de Joe Ridney, que toda la historia era: mata al dragón y salva a la mujer. Que finalmente Cristo lo hace. Mata a la serpiente, toma a la iglesia. Y lo que vemos a Adán es escondiéndose detrás, no enfrentando a la serpiente, pero siendo engañado. Y lo que encontramos es un cambio de roles increíble. Lo bueno, muy bueno en gran manera, comienza a ser algo muy malo en gran manera. Por lo tanto, lo que hace la serpiente es cambiar lo que Dios había dicho. Él cambia con esta astucia, porque precisamente cuando le dice a la mujer: no comerán de ningún árbol del huerto, esto fue lo que Dios les dijo. Esto no fue lo que Dios les dijo. Pero con su astucia pretende cambiar, porque lo que encontramos en Génesis 2 es precisamente lo que Dios sí le había dicho a Adán para que le comunicara a Eva. Y lo que vemos en Génesis 2 es que Dios sí le había dado palabras a Adán, tanto de provisión, es decir, mira, te he provisto esto, pero también palabras de prohibición: no hagas esto. Y lo que encontramos en Génesis es precisamente en Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando él dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Pero qué fue lo que la serpiente le dice? No comerán de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Yo te he provisto todos los árboles que tú puedas comer y quieras comer. Pues palabras de provisión: yo te he provisto todo. Y lo que hace Satanás es sembrar en ti, cambiando las palabras de Dios, aquella duda. Como que sí, ¿por qué Dios no me va a dar a mí eso? Pero no simplemente son palabras de provisión, pero también palabras de prohibición, porque sí es cierto que ahí mismo le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces, si hay instrucciones de te he provisto esto, pero también te he dado instrucciones de prohibición: no lo coman. Satanás cambia entonces las palabras de Dios sutilmente, con su astucia, buscar y sembrar la duda en Eva y en Adán, que es lo próximo que vemos. Sin embargo, Eva lo que hace es, ella le agrega algo a la provisión de Dios. Fíjate lo que Eva contesta. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí sí está bien. Ella sabía lo que Dios había dicho, pero más adelante dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Cuando vamos a Génesis 2, esa palabra tocar no está ahí. Ahora, podríamos decir: ¿por qué entonces aparece eso ahí? Parece que o le agregó Eva, o parece que era una interpretación también de la seriedad de la prohibición. No lo coman, no lo agarren.
ella lo que hace es posiblemente interpretar lo que Dios le había dicho a Adán y lo que Adán le había comunicado a Eva. No lo coman, es más, ni lo toquen. Había una provisión de parte de Dios, como había una provisión de parte de Dios. Por tanto, lo que vemos acá nuevamente es, en versículo 5, que Satanás entonces busca engañar, atribuyéndole a Dios algo que él sabe, pero que supuestamente Dios no quiere dar a conocer. Fíjate lo que dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que busca Satanás hacer no es simplemente cambiar las palabras de Dios, pero que realmente tú dudes que esto es lo que Dios quiere. Que tú empieces a ver y decir, mira, yo creo que eso fue lo que Dios dijo, pero yo creo que yo sé un poquito más que Dios. Mira, yo sé que eso dice ahí, o como algunas personas me dicen, no, a mí me gusta esta parte. Pero el resto, no es que tú puedes escoger como si fuera un postre. A mí me gusta este pedacito. No es que tú te guste este pedacito. Resulta que 66 libros se te ha dado para que tú los conozcas, los atesores, porque ahí está revelado el carácter de Dios. Entonces lo que hace Satanás muy sutilmente es colocar aquella cizaña y engaño y astucia, como que para algunos digan, a mí me encanta el Dios de amor, pero no el Dios de ira. Y dirás, pero es que resulta que ese es el mismo Dios. A mí me encanta el cielo, pero a mí me gusta el infierno. A mí me encanta que todos los caminos vayan a Dios, porque al final todos van al mismo lugar. Eso no es bíblico. Y Satanás quiere hacerte creer eso. Satanás quiere no simplemente cambiar las palabras de Dios, pero quiere hacer que tú dudes sus palabras, y eso es cosa seria. Por lo tanto, parte de lo que tenemos que hacer al conocer la palabra de Dios es realmente delante de Dios, tú vayas a Él con un corazón abierto y transparente y digas, Señor, hay partes de tu palabra que no las logro entender, pero guárdame de dudar. Porque detrás de la duda hay engaño y hay orgullo, y detrás del engaño y el orgullo muy fácilmente encuentro el caminito para decir, ya mejor yo no creo en Dios. Por lo tanto, lo que vemos acá nuevamente es como Satanás usa su astucia para cambiar la palabra, para sembrar duda y para hacerte pensar que quizás él, Satanás, conoce más que Dios. Y peor aún, hacerte creer que tú conoces un poco más que Dios. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es de advertencias serias de Dios para con Adán y Eva. Si comen, van a morir. Estos son palabras de Dios serias con una consecuencia seria. Y lo que hace Satanás es presentarlo y cambiarlo como no una sentencia de muerte si tú comes eso, sino como una oportunidad para que tú llegues a ser como Dios. Eso es precisamente como la serpiente le dice a Eva, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, lo que sí trajo seguramente fue una muerte. Como vamos a ver, la desobediencia de Adán y Eva trajo lo que Dios había prometido que iba a traer, muerte, no simplemente física, como lo acabamos de decir, pero una muerte espiritual. De aquí que no hay nadie que busque a Dios, a menos de que nuevamente Dios le quite su ceguera espiritual y esta persona pueda venir a Dios. Tú no tienes ningún apetito por Dios a menos que Dios te diga, cree en mí. Ninguno de nosotros somos autores de fe. Él crea y nos da la fe. En nuestro corazón no hay una inclinación para decir, Padre, gracias Dios por ser quien tú eres, por salvarme a mí, a menos de que Dios haga un milagro. Nadie le dice a Dios, sálvame por favor, a menos de que Dios diga, ven, clámame y yo te daré salvación. Esto es lo que Dios hace en su creación. Que Satanás quiere cambiarlo es obviamente otra cosa. Por lo tanto, lo que vemos acá nuevamente es que la serpiente se presentó como más sabia, como que conocía más que Dios. Y ahora lo que vemos es desafortunadamente que de ser una criatura que tenía que ser dominada por Adán y Eva, la serpiente se convierte en una criatura que controla y se presenta como digna de ser escuchada y obedecida.
Y lo que encontramos más adelante es precisamente el cambio de roles. Que lo que vemos a Eva hacer es precisamente seguir y creer en lo que la serpiente le había dicho. Pero vamos a ir allá el próximo domingo. Mientras tanto, quizás tú ya conoces la historia de lo que hace Eva y qué fue lo que ella hizo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante la próxima semana. Pero no tendríamos que ni siquiera ir a ver lo que Eva hizo con la tentación que Satanás le presentó. Porque ¿sabes qué? La misma tentación ocurre para con nosotros diariamente. No tenemos que adivinar. Me imagino qué fue lo que hizo Eva cuando vio la tentación. Porque la pregunta es, ¿qué haces tú cuando la tentación viene a ti? Es lo mismo lo que Satanás busca hacer en nosotros. Nuevamente es al engañarnos, hacernos creer lo que es tan bueno y llamativo para nosotros. ¿Sabes qué es esto? Él busca que deseemos ser autónomos. Es decir, queremos regular nuestras propias reglas o normas de conducta según lo que nosotros preferimos y creemos. No me digas qué es lo que tú quieres, Dios. No me digas cómo tu palabra debe gobernar mi vida, qué es lo que yo quiero. Las criaturas le dicen al Creador, no, aquí no te metas, no, ahí no, no, no es así, es como yo quiera. Y esto es lo que encontramos aún en la misma tentación, un llamado a ser autónomos, a gobernar nuestro propio corazón. Hay palabras que no nos gustan, ¿sabes cuáles son? Sometimiento. Nadie le gusta esta palabrita. Me someto quizás a Dios, pero las autoridades que Dios ha dado, no me someto. Si al caso Dios me dice a mí qué hacer, pero aquella palabrita de sometimiento junto con autoridad, hoy más que nunca se han convertido en palabras de amenaza. Nadie tiene autoridad sobre mi vida. Pero Dios ha diseñado que su autoridad sea responsablemente usada, ejercida. Como por ejemplo, puedes querer ser muy autónomo y lo que tú quieras hacer, pero si tú vas a 200 millas aquí en la 75, te van a parar. Y tú no le puedes bajar la ventanita al policía y decir, no señor, yo soy la autoridad acá. Yo quiero ir así, y es así. Pues muy fácil, bájese del carro, lo arrestan y lo llevan a la cárcel. Entonces, hay autoridad que es buena, Dios ha dado la autoridad. El problema es que como hemos experimentado mala autoridad, rechazamos toda la autoridad. Pero Dios ha puesto a los gobernantes aún para con su autoridad lleven a cabo lo que tienen que hacer. Obviamente hay gobiernos que ejercen su autoridad pecaminosamente, por supuesto que sí. Pero no simplemente es afuera. Cuando hablamos de un pastor tener autoridad en la iglesia, eso no nos gusta. No nos gusta que un pastor ejerza lo que Dios le dio. Obviamente hay pastores que usan su autoridad para mal. Si esa no es la pregunta es si existe tal cosa como autoridad. Y la Biblia responde, sí. Pero que me guste es otra cosa. Por tanto, queremos en nuestro propio ser llegar a ser autónomos, que nadie me diga que me tengo que someter, no me gusta, que nadie me diga que tiene autoridad sobre mí y mucho menos que me digan que hay procesos. Eso no nos gusta, porque pretendemos nuevamente tener el diseño de que nosotros queremos gobernarnos solos. Y al día de hoy, cuando tú escuchas por todo lugar esta muy famosa cultura de hoy en día, donde todo lo quieren cancelar. Cualquier organización con un liderazgo que ejerza autoridad, eliminado. No nos gustas. No nos gusta tal cosa de autoridad. No nos gusta cualquier institución que muestre que tiene y sea responsable por ejercer aquella autoridad. Lo vemos ahora como en vez de un cuidado de parte de Dios, lo vemos como una amenaza para mi libertad. En vez de ver cómo Dios ha dado a la iglesia pastores que deben cuidarte amándote, que deben por amor al llamado de Dios sobre sus hombros decirte, no. Eso lo vemos como que una amenaza. Lo vemos como algo malo. Tú no puedes hacer tal cosa. Lo que vemos en la Biblia es que Dios ha dado todo esto precisamente para cuando lo hacemos conforme el diseño y el plan de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios, de fruto. Tu vida de fruto. ¿Y cómo eso se relaciona en nuestra vida? Por eso es que no nos gusta ser transparentes, que confíen en transparencia. Porque hacer transparente, ¿sabes qué es lo que esto te hace y a nadie le gusta? Ser vulnerable. A nosotros no nos gusta eso.
No nos gusta que alguien más sepa mis debilidades. Porque lamentablemente, cuando yo me abierto con alguien, tú puedes argumentar, han visto mi vulnerabilidad y lo han usado para aplastarme. Bueno, eso es malo, eso no se hace. Porque lo que Dios busca es que en la transparencia que me haga vulnerable, me apunten a Cristo para que entonces juntos crezcamos a la luz y la imagen de Cristo. ¿Cómo podemos unirnos creciendo juntos y decir, Padre, tú has diseñado una comunidad segura, con fines de transparencia que transforman? Porque precisamente mi mal está aquí adentro y yo muchas veces no lo veo. Yo no veo ese mal. A menos de que otros a mi alrededor puedan verme, a menos de que otros alrededor puedan verme y decirme, luce, sé más como Cristo. Por lo tanto, sí, buscamos la transparencia porque precisamente somos vulnerables, no para ser juzgados o condenados. Somos vulnerables porque si tomamos en serio la tentación, y si tomamos en serio la caída, y si tomamos en serio el pecado, se supone que hay otros a mi alrededor que caminan juntos conmigo y me ayudan entonces a crecer más como el Señor. Por eso es que hoy es tan popular la frase, y es que tú no necesitas a nadie, tú simplemente necesitas saber si tu corazón te dice sí o no. Porque la fuente más segura de hoy en día, ¿sabes cuáles son? Los sentimientos. Si tus sentimientos hoy te hacen decir que estás mal o triste, tú te hundes en tu tristeza. Si los sentimientos te hacen sentir que tú eres una víctima hoy, tú eres la gran víctima. Y nadie te puede decir lo contrario. Porque lo que gobierna hoy es el corazón y lo que gobierna hoy es mis sentimientos, cómo yo me siento. A pesar que si tú te sientes como te sientas, posiblemente o es porque alguien te ha hecho algo malo o porque simplemente tú lo has interpretado así. Entonces, lo que vemos hoy en día es la muy popularizada frase, y es que el lugar más confiable o la fuente más confiable es tus sentimientos en tu corazón. Pero ¿cómo vamos a ver? No. El lugar más seguro para ver si yo he pecado y cómo lidiar con mi pecado o el pecado de otros se llama la Biblia. ¿Cómo yo voy a tomar en serio la tentación y el pecado a la luz de la palabra del Señor? Precisamente para no ser engañado por la astucia de Satanás, que lo que busca es sembrar duda en las palabras de Dios, para entonces cada vez más no aferrarme a las palabras de Dios, pero aferrarme a lo que yo quiero creer. Y fue lo que Eva y Adán hicieron. Así que nuestro llamado es a buscar de la palabra del Señor. Y qué gran verdad que hoy podemos tener una imagen que alguien tuvo que pagar el precio de aquella caída. Alguien tuvo que pagar perfectamente aquello que trajo y dañó y torció y quebró el mundo, pero sobre todas las cosas, aquello que distorsionó la imagen de Dios de nosotros, y tuvo que ser la misma imagen de Dios en Cristo, quien fuera una cruz para comprar lo que nosotros no podíamos comprar, y es la salvación y la redención. ¿Y cómo es que Cristo hizo esto? Entregando su cuerpo, derramando su sangre. Por eso es que la imagen de Dios ahora puede ser perseguida, buscada, redimida. ¿Por qué? Porque el Redentor se entregó en una cruz. Entonces nosotros vamos a la tentación, vamos a mirar cara a cara a la serpiente, no porque somos muy fuertes, porque tenemos al fuerte Cristo que ya venció en aquella cruz. Por lo tanto, sea que Satanás quiera engañarte con hacerte creer algo que tú no eres, ve a Cristo para ver quién tú eres por Cristo. Satanás lo que quiere buscarte es nuevamente que seas rápido para confiar en tu corazón, pero la palabra lo que quiere decir es que seas rápido para confiar en la palabra de Dios. Satanás quiere rápidamente que tú te separes, te escondas, te vayas, y lo que Dios quiere es que seas rápido para confiar en Él y en lo que Él ha comprado, un pueblo imperfecto gobernado por el perfecto Cristo por medio de la palabra perfecta de Cristo. Entonces, para cerrar, que Dios nos haga rápidos para confiar en sus palabras. Gracias sobre gracia, mi oración siempre ha sido que no confiemos en lo que alguien diga si no está aquí puesta en la palabra de Dios. Esa ha sido nuestra oración. No a nosotros la gloria, ni mucho menos nosotros proclamamos sabiduría humana. No nos interesa. Ni sueños de anoche, ni visiones de mañana. Lo que nos interesa es proclamar la verdad de Dios que realmente cambia corazones. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en Gracia. Por lo tanto, yo quiero orar y pedirle al Señor que nos ayude para después participar gozosamente de lo que Cristo ya compró en aquella cruz. Así que acompáñenme a orar.